15. En determinado momento, creí oír unas voces y abrí los ojos. Todo alrededor de mí era azul. Intenté parpadear, pero solo pude volver a cerrar los ojos y dejarlos así. Algo más tarde, los abrí otra vez, giré la cabeza a la derecha y vi a Seibarden y a la niña, que estaban en cuclillas en lados opuestos de un tablero tic-tic. Pensé que estaba soñando o alucinando. Al menos, ya no sentía dolor, lo que, si me paraba a pensarlo, era una mala señal, pero ni siquiera conseguí preocuparme mucho por eso. Volví a cerrar los ojos. Finalmente, me desperté, entré en un estado de auténtica vigilia, y vi que estaba en una habitación pequeña de paredes azules. Estaba tumbada en una cama y, en un banco que había al lado, estaba sentada Seibarden, con la espalda apoyada en la pared. Por su aspecto, parecía que no hubiera dormido en varios días. Bueno, lo parecía todavía más de lo que era habitual en ella. Levanté la cabeza. Tenía los brazos y las piernas inmovilizados por unos correctivos. «Estás despierta», dijo Seibarden. Volví a apoyar la cabeza en la cama. «¿Dónde está mi bolsa?» «Aquí mismo». Se inclinó y la levantó hasta mi campo de visión. «¿Estamos en el centro médico de Terrot?» Pregunté volviendo a cerrar los ojos. «Sí». «¿Crees que puedes hablar con la doctora?» «Porque yo no entiendo nada de lo que dice». Me acordé de lo que creía haber soñado. «Pero has aprendido a jugar a tic-tic. Eso es diferente. Así que no había sido un sueño. Vendiste la nave». Ella no dijo nada. «¿Y compraste Kef?» «No, no lo compré», protestó. Iba a hacerlo, pero cuando me desperté y vi que no estabas oí que se movía con inquietud en el asiento. Pensaba salir en busca de un traficante, pero me preocupaba no saber dónde estabas. Se me ocurrió que quizá te habías ido y me habías dejado. Después de tomarte el kef, no te habría importado. Pero en aquel momento no tenía kef, contestó con un tono sorprendentemente sereno. Fui a la entrada y me dijeron que habías pagado y te habías ido. Y decidiste salir a buscarme a mí en vez de ir a comprar kef, terminé yo. No te creo. No te culpo. Permaneció en silencio durante 5 segundos. He estado aquí, pensando. Te acusé de odiarme porque era mejor que tú. No es por eso por lo que te odio. Ella ignoró mi comentario. Por la gracia de Amaat. La caída fue culpa mía, una auténtica estupidez. Estaba segura de que iba a morir irremediablemente. Si hubiera estado en tu lugar, yo nunca habría saltado para salvar la vida de otra persona. Tú nunca te has humillado para conseguir lo que quieres. Estás donde estás porque eres capaz de cojones y estás dispuesta a arriesgarlo todo para hacer el bien. Aunque lo intentara durante toda la vida, yo nunca seré ni la mitad de lo que tú eres. Y pensar que iba por ahí convencida de que era mejor que tú incluso estando medio muerta y sin serle útil a nadie. Solo porque mi familia es antigua, porque soy de mejor cuna. Por eso te odio, le aclaré. Ella se echó a reír, como si yo hubiera dicho algo ingenioso. Si eso es lo que estás dispuesta a hacer por alguien a quien odias, ¿qué harías por alguien a quien quisieras? Me di cuenta de que no podía responder a su pregunta. Afortunadamente, entonces entró la doctora. Era robusta, de cara redonda y cutis pálido. Tenía el ceño levemente fruncido y, cuando me miró, todavía lo frunció más. Por lo visto no entiendo a su amigo cuando intenta explicarme lo que le sucedió, dijo con un tono de voz uniforme que parecía neutro pero que implicaba desaprobación. Miré a Seibarden, que hizo un gesto de impotencia y dijo: «No entiendo nada de lo que dice. Me he esforzado lo máximo que he podido, pero lleva todo el día lanzándome esa mirada, como si yo fuera una mierda que acaba de pisar. Es probable que esa sea su expresión habitual». Volví de nuevo la cabeza hacia la doctora. «Nos caímos del puente», le expliqué. La doctora no cambió la expresión de su cara. «¿Los dos?» «Sí». Se produjo un profundo silencio. No sale a cuenta mentirle al médico. Al ver que yo no le contestaba, continuó. «No seríais los primeros turistas que entran en una zona restringida y acaban malheridos. Sin embargo, sois los primeros que alegáis haberos caído del puente y haber sobrevivido. No sé si admirar vuestro descaro o enfadarme porque me consideréis tan tonta». Seguí sin pronunciar palabra. Ninguna historia que me inventara explicaría las heridas que sufría tan bien como la verdad. Los miembros de las fuerzas militares están obligados a registrarse al llegar al sistema, continuó la doctora. Sí, recuerdo haberlo oído. ¿Tú te registraste? No, porque no soy miembro de ninguna fuerza militar. Mi afirmación no llegaba a constituir una mentira porque yo no era una persona, sino una pieza de un equipo. En concreto, una pieza aislada e inútil de un equipo. Estas instalaciones no están suficientemente equipadas para tratar el tipo de implantes y amplificaciones que, por lo visto, te han realizado, afirmó la doctora con un tono de voz ligeramente más duro que antes.
No puedo predecir los resultados de las curas que he programado. Debería verte un médico cuando regreses a tu casa, al Gerentate. Pronunció Gerentate con tono de escepticismo, como diciendo que desconfiaba de la veracidad de mis orígenes. Cuando salga de aquí, tengo la intención de regresar directamente a mi hogar. Me preguntaba si la doctora nos había denunciado como posibles espías, pero deduje que no, porque, de ser así, probablemente no habría expresado sus sospechas, sino que habría esperado a que las autoridades se encargaran de nosotras. Pero, si sospechaba de nosotras, ¿por qué no nos había denunciado? Una posible respuesta asomó la cabeza por la puerta y exclamó con alegría. Breck. Estás despierta. Mi tío está justo en la planta de arriba. ¿Qué te ha pasado? Parece que tu amigo dice que saltasteis del puente, pero eso es imposible. ¿Te encuentras mejor? La niña entró en la habitación. Hola, doctora. ¿Breck se pondrá bien? Breck se pondrá bien. Seguramente mañana se desprenderán los correctivos. A menos que algo salga mal. Tras su reconfortante observación, se volvió y salió de la habitación. La niña se sentó en el borde de mi cama. Tu amigo juega fatal al tic-tic. Me alegro de no haberle enseñado cómo se juega apostando, si no, no le quedaría dinero para pagar a la doctora. Además, el dinero es tuyo, ¿no? Por la venta de la aeronave. Seibarden frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Pensé que tan pronto como pudiera tenía que comprobar que no me faltaba nada en la bolsa. Supongo que habría podido recuperarlo jugando a las fichas. Por la expresión de su cara, percibí que la niña no me creía. No hay que ponerse debajo de un puente, ¿sabes? Conozco a alguien que tenía un amigo cuyo primo estaba debajo del puente cuando a una persona se le cayó un pedazo de pan. El pan cayó tan deprisa que le dio en la cabeza, le rompió el cráneo, penetró en su cerebro y lo mató. Me encantó el recital de tu prima. No quería seguir hablando de lo que me había pasado. ¿A que es maravillosa? Oh. Volvió la cabeza, como si hubiera oído algo. Tengo que irme. Volveré a visitarte en otro momento. Te lo agradeceré, le contesté yo. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Miré a Seibarden. ¿Cuánto ha costado mi internamiento en el centro? Aproximadamente, lo que obtuve por la nave, me contestó. Bajó levemente la cabeza, quizá por vergüenza, quizá por alguna otra razón. ¿Ha sacado algo de mi bolsa? Mi pregunta hizo que levantara la cabeza otra vez. ¡No! Te juro que no. Yo guardé silencio. No me crees y no te culpo, pero cuando puedas mover las manos, podrás comprobarlo. Eso pretendo. ¿Y, ahora, qué vas a hacer? Frunció el ceño como si no me entendiera. Claro que no me entendía. Había supuesto, erróneamente, que yo era un ser humano digno de respeto y, por lo visto, no había creído que quizás el Ratch no la considerara importante y, en consecuencia, no hubiera enviado un oficial de las misiones especiales en su busca. Nunca me asignaron la misión de encontrarte, le expliqué. Te encontré por casualidad. Por lo que yo sé, nadie te está buscando. Me hubiera gustado poder agitar la mano con desinterés. Entonces, ¿qué haces aquí? Este planeta no tiene potencial para ser una futura anexión. Además, ya no hay anexiones. Al menos, eso me han dicho. Es cierto, ya no se realizan más anexiones, corroboré yo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que puedes ir a donde quieras con toda libertad. No he recibido órdenes de llevarte de vuelta al Ratch. Seibarden se quedó pensando durante 6 segundos y, luego, me contó. Ya he intentado dejar el KEF antes. Y lo dejé. Estuve en una estación que disponía de un programa. Superabas la adicción y te daban un empleo. Una de las empleadas del programa me desintoxicó y me explicó cuál era el trato. El empleo era una mierda y el trato un asco, pero yo ya había tenido bastante. Creía que había tenido bastante. ¿Cuánto tiempo duraste en el programa? Casi 6 meses. ¿Entiendes por qué no confío en que lo consigas ahora? Le pregunté después de una pausa de 2 segundos. Lo entiendo, créeme. Pero ahora es diferente. Se inclinó hacia mí con expresión seria. Nada le aclara a una tanto las ideas como estar a punto de morir. Por lo general, el efecto es temporal. En aquella estación me comunicaron que podían darme algo para que el KEF no me hiciera efecto nunca más, pero primero tenía que resolver lo que me había empujado a tomarlo, porque, si no, encontraría otra adicción. Como te he dicho, era un asco, pero si realmente hubiera querido desengancharme, lo habría hecho. Cuando estábamos en la casa de Strigan, hablaba como si la razón por la que empezó a tomar KEF fuera simple y clara. ¿Les contaste por qué habías empezado a tomarlo? Seibarden no contestó. ¿Les dijiste quién eras? Por supuesto que no. Supuse que, en su mente, las dos preguntas eran lo mismo.
En Garset también te enfrentaste a la muerte. Ella se estremeció levemente. Sí, y entonces todo cambió. Cuando me desperté, lo único que tenía era un pasado. Y no era muy bueno, por cierto. Nadie quería contarme qué había ocurrido. Todo el mundo era alegre y educado conmigo, pero todo era falso y yo no veía futuro para mí. Escucha, se inclinó hacia adelante, me miró con expresión seria y su respiración se volvió más intensa. Tú estás aquí sola, completamente sola, y está claro que es así porque eres adecuada para tu misión, si no, no te la habrían asignado. Se interrumpió y se quedó pensando, quizás sobre quién era adecuada para qué o sobre qué le asignaban a quién, pero enseguida dejó a un lado esos pensamientos. En cualquier caso, al final, cuando regreses al Ratch, habrá gente que se acordará de ti, gente que te conoce personalmente. Habrá un lugar en el que encajarás aunque no estés siempre allí. Vayas donde vayas, siempre tendrás ese lugar y, aunque no vuelvas allí nunca, siempre sabrás que existe ese lugar. Sin embargo, cuando abrieron el tanque de suspensión, todas las personas que habían sentido algo por mí habían muerto 700 años antes. Quizá más. Ni siquiera existían, le tembló la voz. Se interrumpió y miró al frente, a algún punto más allá de mí. Las naves. Ni siquiera existían las naves. ¿Naves? ¿Alguna más aparte de la espada de Natas? La primera nave en la que serví. La justicia de Toren. Pensé que, si averiguaba dónde la habían emplazado, podría enviarle un mensaje y negó con un gesto, como si quisiera borrar el resto de la frase. Pero había desaparecido. Unos 10, no, espera, he perdido la noción del tiempo. Unos 15 años atrás. Más bien casi 20. Nadie podía contarme qué había sucedido. Nadie lo sabe. ¿Le caías especialmente bien a alguna de las naves en las que serviste? Le pregunté con una voz cuidadosamente uniforme, neutra. Ella parpadeó y se enderezó. Esa pregunta es extraña. ¿Tienes experiencia con naves? Sí, respondí. La verdad es que sí. Las naves siempre se sienten unidas a sus capitanas. No como antes, comenté yo. No como cuando, antiguamente, al morir sus capitanas, algunas naves se volvieron locas. Pero eso sucedió mucho, mucho tiempo atrás. A pesar de todo, añadí, las naves tienen preferencias. Aunque la persona implicada no tiene por qué saber que es una de las favoritas de la nave. Pero eso no importa, ¿no? Las naves no son personas y fueron construidas para servir a los seres humanos, para sentirse unidas a ellos, como tú dices. Seibarden frunció el ceño. Ahora estás enfadada. Se te da bien que no se note, pero sé que estás enfadada. ¿Lamentas la pérdida de tus naves? Le pregunté. ¿Te apena su muerte o lo que te apena es que como no están ahí no te sientes conectada y cuidada? Silencio. ¿O crees que las dos cosas son lo mismo? Más silencio. Responderé a mi propia pregunta. Ninguna de tus naves sintió preferencia por ti. Ni siquiera crees que las naves puedan tener preferencias. Seibarden abrió mucho los ojos. Quizá debido a la sorpresa, quizá por otra razón. Me conoces muy bien y eso me hace pensar que estás aquí por mí. Desde que me lo pregunté por primera vez, he supuesto que habías venido a buscarme. Entonces no hace mucho tiempo, repuse yo. No hizo caso de mi comentario. Desde que me sacaron del tanque, eres la primera persona que me resulta familiar. Es como si te conociera. Como si tú me conocieras a mí. Y no sé por qué. Yo sí que lo sabía. Por supuesto, pero tal como estaba, inmovilizada y vulnerable, no era el momento de decírselo, de explicárselo. Te aseguro que no estoy aquí por ti. Estoy aquí por un asunto personal. Pero saltaste del puente por mí. En cualquier caso, no quiero ser la causa de que dejes el KEF. No quiero asumir ninguna responsabilidad sobre ti. Si dejas el KEF, tendrás que hacerlo por ti misma. Si es que piensas dejarlo de verdad. Saltaste del puente por mí. La caída debió de ser de 3 kilómetros. O más. Eso es, se interrumpió y sacudió la cabeza. Seguiré a tu lado. Cerré los ojos. En cuanto tenga la impresión de que vas a robarme otra vez, te rompo las piernas y te dejo donde estés. Y si vuelves a verme otra vez, será pura coincidencia. Claro que, para las Ratchas, las coincidencias no existen. Me parece que no puedo protestar. No te lo recomiendo. Soltó una breve risa y, a continuación, se quedó callada durante 15 segundos. Luego dijo. Entonces, cuéntame, Breck. Si estás aquí por asuntos personales que no tienen nada que ver conmigo, ¿por qué tienes un arma Garced ahí en la bolsa? Los correctivos me inmovilizaban las extremidades. Ni siquiera pude separar los hombros del colchón. La doctora entró en la habitación con paso decidido y con la cara encendida. No te muevas. Me advirtió, y luego se volvió hacia Seibarden. ¿Qué le has hecho?
Por lo visto, esta vez Seibarden la entendió. Abrió las manos en señal de impotencia. Nada. Exclamó con vehemencia en el idioma de la doctora. La doctora frunció el ceño y señaló a Seibarden con un dedo. Ella se enderezó. El gesto, que era más rudo para las Ratchais que para las habitantes de aquel planeta, la indignó. «Como molestes, te vas», exclamó la doctora con determinación. Luego se volvió hacia mí. «Y tú no te muevas y así te curarás bien». «Sí, doctora». Renuncié al mínimo movimiento que había conseguido realizar, respiré e intenté tranquilizarme. Esto pareció calmarla. Me observó durante un instante. Sin duda estaba percibiendo mi ritmo cardíaco y mi respiración. «Si no te tranquilizas, puedo darte medicación. Un ofrecimiento, una pregunta, una amenaza. O puedo hacer que se vaya», añadió lanzándole una mirada a Seibarden. «No es necesario. Ni una cosa ni otra». La doctora soltó un escéptico, dio media vuelta y salió de la habitación. «Lo siento», se disculpó Seibarden cuando nos quedamos solas. «Ha sido una estupidez por mi parte. Debería haber pensado antes de hablar». No le contesté. «Cuando llegamos al final del precipicio», continuó ella como si siguiera lógicamente lo que estaba diciendo antes, «estabas inconsciente y, obviamente, malherida. Tuve miedo de moverte porque no veía si tenías algún hueso roto o no. No podía pedir ayuda, pero pensé que quizá tú tenías algo que pudiera ayudarme a escalar las paredes del precipicio o algún correctivo de primeros auxilios. De todos modos, la idea era ridícula, porque todavía tenías conectada la armadura. Por eso supe que estabas viva. Saqué el comunicador de mano que llevabas en el abrigo, pero no captaba ninguna señal. Si quería establecer contacto con alguien, tenía que salir de allí. Cuando regresé, la armadura estaba desactivada y temí que hubieras muerto. El contenido de tu bolsa está intacto. Si el arma no está, no solo te romperé las piernas, la amenacé con voz calmada e inexpresiva. Está ahí, insistió ella. Pero todo esto no es por un asunto personal, ¿no? Es personal. Solo que, en mi caso, el asunto personal afectaba a muchas otras personas. Pero ¿cómo podía explicárselo sin revelar más de lo que quería revelar entonces? Cuéntamelo. Aquel no era un buen momento. No lo era, pero había mucho que explicar, sobre todo porque los conocimientos de Seibarden acerca de lo que había ocurrido durante los últimos 1000 años eran, sin duda, superficiales e incompletos. Años de acontecimientos de los que ella, seguramente, no sabía nada y cuya explicación, hasta llegar a quién era yo y qué pretendía, requería tiempo. Además, lo que le contara serviría para algo. Si Seibarden no sabía lo que había ocurrido, ¿cómo iba a entender nada? ¿Cómo iba a entender sin ese contexto por qué la gente había actuado como lo había hecho? Si Anander Mianai no hubiera reaccionado con tanta furia contra las Garcerais, ¿habría hecho lo que había hecho durante los 1000 años que habían transcurrido desde entonces? Si la teniente aún no se hubiera enterado de los sucesos que habían ocurrido en Ime, ¿habría actuado como lo hizo 25 años atrás? Cuando me imaginaba el momento en que la soldado de la nave Misericordia de Sarse decidió rebelarse contra sus órdenes, la veía como si fuera un segmento de una unidad de auxiliares. En realidad, se trataba de la miembro más antigua de la unidad Amaat de la Misericordia de Sarse, la Soldado 1. Era humana y, por lo tanto, tenía un nombre aparte de Misericordia de Sarse Amaat una, el cual indicaba su puesto en la nave, pero yo nunca había visto una grabación de ella y no sabía cómo era su cara. Era humana y había consentido la situación en Ime. Quizás incluso había hecho cumplir los mandatos corruptos de la gobernadora cuando así se lo ordenaron. Pero algo, en aquel momento concreto, lo cambió todo. Algo fue demasiado para ella. ¿Qué fue? Quizás imaginarse a una RRRRRR muerta o moribunda. Yo había visto imágenes de las RRRRRR. Eran criaturas largas como serpientes, cubiertas de pelo, con múltiples extremidades, y hablaban con gruñidos y ladridos. Y también había visto imágenes de las humanas que se relacionaban con ellas y que hablaban y comprendían su idioma. ¿Habían sido las RRRRR la causa de que Misericordia de Sarse Maat una se apartara de lo que se esperaba de ella? ¿Realmente le preocupaba tanto quebrantar el tratado con las Presgeres? ¿O el detonante había sido la idea de tener que matar a tantos seres humanos indefensos? Si hubiera sabido más cosas de ella, quizás habría comprendido por qué, en aquel preciso momento, decidió que prefería morir a cumplir las órdenes. Yo casi no sabía nada de lo que ocurrió. Probablemente, porque no se deseaba que lo supiera. Pero incluso lo poco que sabía, y lo poco que la teniente aún sabía, había sido suficiente para que su decisión sirviera para algo. ¿Te ha contado alguien lo que ocurrió en Ime?
Seibarden frunció el ceño. No, cuéntamelo tú. Se lo conté. Le expliqué que la gobernadora era corrupta, que impidió que la estación IME o cualquier otra nave del sistema denunciara lo que estaba haciendo en aquel planeta tan lejano del espacio Ratchay. Le expliqué que llegó una nave y que dedujeron que estaba tripulada por humanas porque nadie tenía noticias de que hubiera alienígenas cerca. Y que se dieron cuenta de que no estaba tripulada por Ratchais, de modo que enfrentarse a ella era juego limpio. Le conté a Seibarden lo que sabía acerca de los soldados de la Misericordia de Sarse que abordaron la nave desconocida con la orden de tomarla y matar a cualquiera que se resistiera o que no pudiera ser transformada en una auxiliar. Yo no disponía de mucha información, solo sabía que cuando la unidad Amaatuna abordó la nave alienígena, Amaatuna una se negó a cumplir las órdenes y convenció al resto de la unidad para que se uniera a ella. Tomaron partido a favor de las RRRRRR y desaparecieron. Las arrugas del entrecejo de Seibarden se acentuaron y, cuando terminé el relato, dijo: entonces, lo que me estás diciendo es que la gobernadora de IME era corrupta y que, de algún modo, tuvo acceso a los códigos que impidieron que la estación IME la denunciara. ¿Cómo puede ocurrir algo así? No le contesté. O llegaba a la conclusión obvia por sí misma o no estaba preparada para comprenderlo. Ella continuó preguntando. Y, si era capaz de algo así, ¿cómo pudieron en las aptitudes considerarla apta para aquel puesto? Es imposible. Claro, de aquello se deriva todo lo demás, ¿no? Una gobernadora corrupta nombra oficiales corruptas sin tener en cuenta los resultados de las aptitudes. Pero las capitanas emplazadas allí no, es imposible. No lograría deducir la respuesta por sí misma. No tendría que haberle explicado nada. Cuando aquella soldado se negó a matar a las RRRRR que habían llegado al sistema, cuando convenció al resto de la unidad para que la imitara, creó una situación que no podría mantenerse en secreto durante mucho tiempo, continué yo. Las RRRRR podían generar su propio portal, así que la gobernadora no podía impedir que se fueran. Solo tenían que dar un único salto espacial al sistema habitado más cercano y contar su historia. ¿Qué es, exactamente, lo que hicieron? ¿Por qué había de preocuparse alguien por las RRRRR? A Seibarden le costaba pronunciar el nombre. ¿De verdad que se llaman así? Así es como se llaman a sí mismas, le expliqué con mi voz más paciente. Cuando una RRRRR o una de sus intérpretes humanas pronunciaba ese nombre, sonaba como un gruñido sostenido, lo que no se diferenciaba mucho de cualquier otra palabra RRRRR. Es bastante difícil de pronunciar. La mayoría de la gente simplemente pronuncia una R larga, le expliqué. RRRRR, experimentó Seibarden. Aún así, suena raro. ¿Y por qué se negaron a matar a las RRRRR? Porque las Presgeres habían firmado un tratado con las Ratchais, partiendo de la base de que habían decidido que los seres humanos eran seres significantes. Para las Presgeres, matar seres insignificantes no es nada. Tampoco la violencia entre miembros de una misma especie significa nada para ellas, pero la violencia indiscriminada hacia otras especies significantes es inaceptable. No es que no aceptaran ningún tipo de violencia entre significantes, pero sí que tenía que estar sujeta a ciertas condiciones, ninguna de las cuales tenía mucho sentido para los seres humanos, de modo que era más seguro evitar enfrentarse a ellas por completo. Seibarden resopló. Las piezas estaban encajando en su lugar. Así que toda la unidad Amaatuna de la Misericordia de Sarse se puso del lado de las RRRRR, continué yo. Estaban a salvo con las alienígenas, fuera del alcance del Ratch, pero para las Ratchais eran culpables de traición. Quizá lo mejor habría sido dejarlas donde estaban, pero el Ratch exigió que las extraditaran para poder ejecutarlas. Las RRRRR, obviamente, no querían entregarlas, ya que la unidad Amaatuna les había salvado la vida. Durante varios años, la situación fue muy tensa, pero al final llegaron a un acuerdo. Las RRRRR entregaron a la jefa de la unidad, la soldado que había iniciado el motín, a cambio de inmunidad para las demás. Pero empezó Seibarden, y se interrumpió. Después de 7 segundos de silencio, seguí yo. Estás pensando que, obviamente, tenía que morir porque las rebeliones no pueden tolerarse. Sin embargo, su traición puso al descubierto la corrupción de la gobernadora de Ime que, de otra forma, habría continuado clandestinamente, así que, en última instancia, la soldado le prestó un servicio al Ratch. Estás pensando que nunca nadie osaría criticar a una oficial gubernamental hubiera la razón que hubiera. Y también estás pensando que si alguien critica una mala práctica y la castigan por ello, la civilización no irá por buen camino.
Entonces solo expresará su opinión quien esté dispuesta a morir, y titubeé y tragué saliva. No hay muchas personas dispuestas a eso. Probablemente piensas que la Lord del Ratch estaba en una situación delicada por tener que decidir cómo manejar la situación. Por otro lado, se trataba de circunstancias extraordinarias y, como Anander Mianai es la autoridad suprema, podría haber perdonado a la soldado. Lo que pienso es que la Lord del Ratch podría haber dejado que la unidad Amaatuna se quedara con las RRRRRR. Así se habría librado de todo el problema. Así es, podría haberlo hecho, corroboré yo. Y también pienso que si yo fuera la Lord del Ratch, no habría permitido que la noticia saliera de Ime. Habrías utilizado los códigos de acceso para evitar que las naves y las estaciones hablaran de ello y habrías prohibido a las ciudadanas que lo explicaran a nadie. Sí, eso habría hecho. Pero, de todas formas, el rumor se habría extendido. Aunque ese rumor sería vago y se extendería con lentitud. Además, perderías la oportunidad de dar una lección ejemplar obligando a todo el mundo a presenciar cómo ejecutabas a prácticamente toda la administración de Ime. Claro que Seibarden era una persona individual que pensaba en Anander Mianai como si también lo fuera y que, por lo tanto, no podía discrepar consigo misma y elegiría una única línea de acción sin extinguirse por dentro. Además, había mucho más detrás del dilema de Anander Mianai de lo que Seibarden había percibido. Seibarden guardó silencio durante 4 segundos y luego dijo: «Ahora voy a hacerte enfadar otra vez». «¿En serio?», le pregunté con sequedad. «¿No te cansas de hacer que me enfade?». «Sí. La gobernadora de Ime era de una buena familia», le advertí y le dije el nombre de la casa. «La verdad, nunca la había oído nombrar», dijo Seibarden. «Es que se han producido tantos cambios. Y encima suceden cosas como esa. Sinceramente, ¿no crees que hay una conexión entre una cosa y la otra?». Volví la cabeza a un lado sin levantarla de la almohada. No estaba enfadada, solo cansada, muy cansada. «Lo que quieres decir es que nada de esto habría sucedido si no hubieran promovido miembros de casas de provincias. Que esto no habría pasado si la gobernadora de Ime hubiera procedido de una casa verdaderamente noble y antigua». Seibarden mostró tener la suficiente inteligencia para no responder. «¿Estás segura de que nunca has conocido a alguien de una buena casa a quien le hayan asignado un puesto superior a sus capacidades? ¿No has conocido a nadie de procedencia noble que se derrumbara al estar bajo presión? ¿A alguien que actuara de forma incorrecta? No como el caso de la gobernadora de Ime. Era posible, pero, convenientemente para su teoría, no había tenido en cuenta que era muy probable que a causa de los cambios que Seibarden había comentado, Misericordia de Sarsha Maatuna una, que era una humana y no una auxiliar, ocupara, por su estatus familiar, un puesto superior al que le correspondía. Las casas de provincias promovidas por encima de su estatus y lo que ocurrió en Ime no son causa y consecuencia, sino que son resultado de los mismos acontecimientos. Seibarden formuló la pregunta obvia. Entonces, ¿qué los causó? La respuesta era demasiado complicada. ¿Por dónde empezar? Empezó con la destrucción de Garced. Empezó cuando la Lord del Ratch se multiplicó a sí misma por primera vez y decidió conquistar todo el espacio exterior humano. Empezó con la construcción del Imperio Ratch. E incluso antes. Estoy cansada, afirmé. Claro, dijo Seibarden con más ecuanimidad de la que yo esperaba. Podemos seguir hablando de esto más tarde.